Bueno, vamos a estudiar la distribución de probabilidad de Poisson para el caso de una variable aleatoria discreta que siga este tipo de distribución. Bueno, entonces vamos a mirar cuáles son las propiedades del experimento de Poisson y cuál es la función de probabilidad de Poisson. Entonces, en este caso, la variable aleatoria a estudiar es definida como el número de veces que un evento ocurre en un intervalo. Y el intervalo en este caso pues puede ser de tiempo. Todo depende del contexto del problema que estemos abordando. Lo otro que hay que tener en cuenta es que el número de eventos que pueden ocurrir en un intervalo va a ser independiente del número de eventos que puede ocurrir en otro intervalo. Entonces tenemos número de eventos que pueden ocurrir en un intervalo va a ser independiente del número de eventos que puede ocurrir en otro intervalo. Bueno, cuando estemos analizando el ejercicio de aplicación, pues vamos a entender precisamente cuál es la segunda propiedad del experimento de Poisson. La función de probabilidad de Poisson es la siguiente. Entonces f de x es igual a mu elevado a la x por e a la menos mu sobre x factorial. Entonces vamos a mirar qué es cada cosa en la fórmula. Entonces f de x es la probabilidad de x ocurrencias en un intervalo. Mu va a ser el valor esperado o el número medio de ocurrencias en un intervalo. Recordemos que en efecto vamos a tener el número de veces que un evento ocurre en un intervalo. Entonces de ahí de alguna manera tengo que tener asociado el número medio de ocurrencias en ese intervalo. Y observen que aparece E, ese es el número irracional, el número de Euler, que tiene como aproximación decimal 2.71828. El valor esperado y la varianza para una variable aleatoria que sigue una distribución de Poisson es la siguiente. Entonces recordemos que si tengo una distribución de probabilidad especial, como es el caso de la distribución de Poisson, el valor esperado es una fórmula también especial para el valor esperado y para la varianza también. Entonces en este caso la varianza, recuerde, se denota sigma cuadrado y también es igual a mu, es decir, la varianza en este caso es igual a la media también. Entonces recordemos que mu es el valor esperado o el número medio de ocurrencias en un intervalo. Entonces ahí tenemos las fórmulas tanto de el valor esperado como de la varianza. Vamos a realizar un ejemplo para familiarizarnos con la fórmula. Entonces vamos a considerar una distribución de Poisson que tiene un valor esperado o una media o número medio de ocurrencias en un intervalo igual a 3. ¿Sí? Bueno, entonces lo que primero tenemos que hacer es dar la adecuada función de probabilidad de Poisson, es decir, escribirla. ¿Qué forma va a tener? Y la otra parte es calcular f de 2, f de 1 y calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2. Entonces vamos a resolverlo. El inciso A me dice de la adecuada función de probabilidad de Poisson, es decir, es reescribirla. Entonces en este caso sería f de x y utilizamos esta fórmula. Mu a la x por a la menos mu sobre x factorial. Entonces en este caso tendríamos que f de x sería 3 a la x por e a la menos 3 sobre x factorial. Y ya tenemos el inciso A. El inciso B dice calcule f de 2. Entonces f de 2 sería igual a, reemplazamos la x por 2. Entonces tendríamos 3 a la 2 por e a la menos 3 sobre 2 factorial. Entonces ahí vamos a utilizar el emulador de la calculadora. Entonces 3 a la 2 por e
a la menos 3 sobre 2 factorial. Observe que la función factorial es la función auxiliar de esta tecla, entonces oprimimos Shift, esta tecla, y ahí me sale el 2 factorial o el factorial. Y eso nos da 0.2240. Que en términos porcentuales sería el 22.4%, ¿cierto? Entonces, esa sería f de 2. Bien, entonces en ese caso f de 2 estaríamos hallando la probabilidad de 2 ocurrencias en un intervalo. 2 ocurrencias en un intervalo. Bien, ahora vamos a hacer f de 1. En este caso reemplazamos la x por 1 acá. Entonces sería 3 a la 1 por e a la menos 3 sobre 1 factorial. Entonces esto es lo mismo que 3 por e a la menos 3. Recuerde que el factorial de 1 es 1. Entonces sería 3 por e a la menos 3. Y eso nos da 0.1494, ¿cierto? A 4 decimales. Observe, el quinto decimal es mayor a 5. Es 6, entonces lo suprimimos y le sumamos 1 al cuarto decimal. .1494. Entonces es 0.1494, que en términos porcentuales sería el 14.94%. Bueno. Pasemos al siguiente, que es el inciso D, y me pide una probabilidad acumulada. Vamos a calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2. Entonces esta probabilidad sería equivalente a hacer f de 2 más f de 3 más así sucesivamente, ¿cierto? Bien, ahora lo que debemos hacer es hacer una cuenta alterna a esta de acá, ¿sí? Entonces, para eso vamos a hacer el siguiente análisis. Si yo cojo f de 0 más f de 1 más f de 2 más f de 3 más y así sucesivamente, recuerde que la suma de todas las probabilidades asociadas a un experimento me debe dar 1. Ahora bien, la que yo necesito es de 2 en adelante. Es decir, yo necesito toda esta, de 2 en adelante. Entonces, observemos que toda esta cuenta va a ser equivalente a, si cogemos 1 y le restamos estas probabilidades, es decir, están sumando, pasaría en el otro lado a restar. Entonces yo tendría que f de 2 más f de 3 más puntos suspensivos, eso va a ser igual a 1 menos f de 0 menos f de 1. Este también está sumando, pasaría a restar al otro lado. Entonces es más rápido hacer esta cuenta: 1 menos f de 0 menos f de 1. Entonces vamos a reescribir esa cuenta. Eso sería igual a 1 menos f de 0 menos f de 1. Y lo que hacemos es calcular f de 0 porque f de 1 ya lo habíamos hecho en el inciso C. Entonces haría falta calcular f de 0. Mi sugerencia es, esas cuentas las podemos hacer aparte. Entonces si quieren vamos a hacerla por acá. F de 0 sería igual. Reemplazamos la x por 0 en esta expresión. Entonces tendríamos 3 a la 0 por e a la menos 3 sobre 0 factorial. Recuerde que 0 factorial por definición es 1. Entonces 3 a la 0 me da 1. Tendríamos 1 por e a la menos 3 me da e a la menos 3 sobre 1. Entonces f de 0 sería e a la menos 3, que vamos a utilizar su calculadora.
e a la menos 3 da 0.04979, 0.0498 si quieren a 4 decimales, 0.0498, 0.0498. Entonces, como ya sabemos cuánto es f de 0 y f de 1, reemplazamos esos valores. Esto sería equivalente a 1 menos, reemplazamos f de 0, 0.0498 menos f de 1, que nos dio 0.1494. Y lo que nos dé. Entonces sería 1 menos 0.0498 menos 0.1494. Y eso nos da 0.8008, que en términos porcentuales sería el 80.08%. Es decir, esa probabilidad de que x sea mayor o igual a 2 es del 80.08%. Bueno, entonces ahí ya tenemos el ejemplo para familiarizarnos con la fórmula de la distribución de Poisson o distribución de probabilidad de Poisson. Ahora miremos la aplicación para precisamente tratar de entender lo que me estaban diciendo, que el número de veces que un evento ocurre en un intervalo, ¿sí? Y el número de eventos que pueden ocurrir en un intervalo es independiente del número de eventos que puede ocurrir en otro intervalo. Vamos a tratar de aterrizar esas dos ideas. Entonces, el ejemplo de aplicación dice lo siguiente: a la oficina de reservaciones de una aerolínea regional llegan 48 llamadas por hora. Entonces, ahí observen que ya me están mencionando el número de veces que un evento ocurre en un intervalo. Y es que a esa oficina de reservaciones llegan 48 llamadas por hora. Bueno, lo que pide el ejercicio es calcular la probabilidad de recibir 5 llamadas en un lapso de 5 minutos. Luego debo estimar la probabilidad de recibir exactamente 10 llamadas en un lapso de 15 minutos. Y el inciso C dice: suponga que no hay ninguna llamada en espera. Si el agente de viajes necesitara 5 minutos para la llamada que está atendiendo, ¿cuántas llamadas habrá en espera para cuando él termine? ¿Y cuál es la probabilidad de que no haya ninguna llamada en espera? Bueno, entonces, este 48 precisamente es 48 ocurrencias en el intervalo de una hora. De eso me están hablando acá. Hay 48 ocurrencias en el intervalo de una hora. Bueno, entonces ese es el famoso mu. Recordemos que mu era el valor esperado o número medio de ocurrencias en un intervalo. Entonces ahí lo primero que debemos identificar es ese número de ocurrencias en un intervalo, que sería 48 llamadas en este caso por hora. Bueno, entonces ahora sí vamos con el inciso A. Me dice: calcule la probabilidad de recibir 5 llamadas en un lapso de 5 minutos. Entonces lo que primero debemos hacer es mirar precisamente el número medio de llamadas, una regla de 3. En primer lugar, si entran 48 llamadas en 60 minutos, que equivale a una hora, ¿cuántas llamadas entrarán en 5 minutos? Entonces es hacer la regla de 3 sencilla. Entonces en este caso mu sería 48 por 5 sobre 60. Y lo que nos dé. Entonces usamos su calculadora. 48 por 5 sobre 60.
y eso nos da 4. Entonces entrarían 4 llamadas en un lapso de 5 minutos. Inciso A era calcular la probabilidad de recibir 5 llamadas en un lapso de 5 minutos. 5 minutos. Entonces, el X, yo quiero 5 ocurrencias. Entonces, en ese caso X sería 5. Y calculamos f de 5. Entonces f de 5 reemplazamos ahí en la fórmula. Entonces recuerde que era f de x igual a mu a la x por e a la menos mu sobre x factorial. Entonces tendríamos el mu, en este caso es 4. 4 elevado a la x, pero x es 5, por e a la menos mu, que es 4, sobre x factorial, o sea, 5 factorial, y lo que nos dé. Entonces utilizamos su calculadora. 4 a la 5 por e a la menos 4, y eso lo dividimos entre 5 factorial. Entonces me da 0.1563. Eso es igual a 0.1563. O el 15.63%. Esa sería la probabilidad de recibir 5 llamadas en un lapso de 5 minutos. Entonces ahí tenemos el inciso A. El inciso B dice: estime la probabilidad de recibir exactamente 10 llamadas en un lapso de 15 minutos. Ahora sí. Entonces, lo primero, volver a hacer la regla de 3. Si entran 48 llamadas en 60 minutos, ¿cuántas entrarán en 15 minutos? Entonces acá hacemos 48 por 15 sobre 60. (48 por 15 sobre 60). Eso me da 12. Bueno. Ahora calculamos entonces f de 10. Me estaban diciendo, estime la probabilidad de recibir exactamente 10 llamadas. Entonces en este caso x sería igual a 10. Y procedemos a calcular f de 10. Entonces reemplazamos la x por 10 acá. Entonces tendríamos 12, mu es 12. 12 a la 10 por e a la menos 12 sobre x factorial. En este caso x es 10. Entonces 10 factorial. Y lo que nos dé. 12 a la 10 por e a la menos 12 sobre 10 factorial. Entonces revisamos que sea la expresión que debemos calcular. 12 a la 10 por e a la menos 12 sobre 10 factorial. Eso nos da 0.1048. 0.1048. O sea, en términos porcentuales, la probabilidad de recibir exactamente 10 llamadas en un lapso de 15 minutos es del 10.48%. Bueno.
El inciso C me dice, suponga que no hay ninguna llamada en espera. Si el agente de viajes necesitara 5 minutos para la llamada que está atendiendo, ¿cuántas llamadas habrá en espera para cuando él termine? Entonces, en este caso, habíamos calculado en el inciso A que en 5 minutos el número de llamadas a esperarse era 4, ¿cierto? Entonces en ese caso el mu sería 4 nuevamente. Y me dicen cuál es la probabilidad de que no haya ninguna llamada en espera. Eso quiere decir que el x a considerar en ese caso, en el inciso C, es 0. Que no haya ninguna llamada en espera, es decir, que hayan 0 llamadas en espera. Entonces recordemos que en 5 minutos mu era 4. Entonces hacemos x igual a 0 y reemplazamos en esta expresión. Entonces tenemos f de 0 sería igual a 4 a la 0 por e a la menos 4 sobre 0 factorial. 4 a la 0 es 1. Por e a la menos 4 me da e a la menos 4. Sobre, recuerde el factorial de 0 es 1, entonces únicamente me queda e a la menos 4. Y esto es igual a, usamos su calculadora, e a la menos 4. Eso da 0.0183. 0.0183. 01. .83 o el 1.83%. Esa sería la probabilidad de que no haya ninguna llamada en espera, del 1.83%.